Nos asomamos hoy a la página del capítulo 8 de San Juan, el pasaje de la mujer adúltera. La sensación que da a los que estudian bien este texto, parece indiscutible, es que este capítulo 8 es una página suelta que es metida, como quien introduce una página en un libro, porque rompe un poco la hilazón entre el capítulo 7 y el 9, y ahí San Juan introduce este relato que escribe más tarde. Eso también ocurre en el capítulo 21, porque la escritura no es un libro que viene del cielo, así cae, ¡pam!, se va haciendo a lo largo de la historia y ahí los autores sagrados e inspirados pues van introduciendo a medida que van acordándose o que van viendo necesario el ir añadiendo información de aquello que ellos han visto y oído. Vamos al texto. Jesús, tras rezar en el Monte de los Olivos, muchas veces dormía ahí, otras veces iba a Betania, que está a 2,5 kilómetros de Jerusalén, en el camino de Jericó. El Señor no tiene donde reclinar la cabeza, pero se cumple en él la promesa que nos hace a nosotros: el que deje padre, madre, casa, por mí, por el Evangelio, pues recibirá 100 veces más. Y así el Señor, que no tiene, ya digo, donde reclinar la cabeza, pues es recibido, aunque en muchos sitios es despreciado y no hay lugar para él en la posada, pero también recibe la acogida de las almas buenas que nunca faltan. Bueno, parece que en Getsemaní también pasaba noches. Parece que el Monte de los Olivos pertenecía, según tradición, a la familia de Juan Marcos, que igual que el cenáculo, que vivirá estos acontecimientos de adolescente, parece ser. El caso es que estamos en Getsemaní, que significa el lagar del aceite, donde se exprime la aceituna, porque el Señor va a traer hoy la unción del aceite de la misericordia. Al amanecer va al templo, ha pasado la noche en oración, y va al templo, a la casa de Dios, al lugar de la presencia de su Padre, del Dios misericordioso, y todo el pueblo, dice San Juan, acudía a él, y sentándose enseñaba. Sentarse como maestro, como juez, como autoridad. Los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Es curiosa la hipocresía, porque la Sagrada Escritura condena, por supuesto, el adulterio, pero también se condenaba al varón, y con el varón no se hace nada. Es la hipocresía que vemos que impera muchas veces en el cumplimiento parcial farisaico de la ley. Pasarían por allí, seguramente llevándola al Sanedrín, se toparon con Jesús y dijeron: pues vamos a ponerla a prueba, porque aparentemente la justicia y la misericordia están en contradicción, y quieren ver si Jesús niega una de las dos, la justicia o la misericordia, y así van a tener de qué acusarlo. Tanto el Levítico en el capítulo 20 como el Deuteronomio en el capítulo 22 condenan el adulterio con la muerte en general. Si además la mujer adúltera es desposada, porque a veces el adulterio lo puede cometer una soltera con un hombre casado, cuando la mujer también es casada, con la lapidación. Colocándola en medio, le dice el maestro: esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Ha sido sorprendida esa madrugada en medio de la fiesta de los tabernáculos. Se cometían muchos excesos, porque los judíos los había muy piadosos, pero sabía que vivían, como ocurre también en muchas de nuestras fiestas, pues personas que solamente externamente son religiosas, y entonces estas noches en que duermen en tiendas, pues también había abusos. Y bueno, pues se ve que alguien aprovechó la fiesta religiosa y esta gran reunión de judíos, pues que alguien ha aprovechado este desorden para cometer adulterio. Maestro, la ley de Moisés manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Jesús se inclina, estaba sentado, se inclina y escribe con el dedo en el suelo. Este testimonio explícito de que Jesús sabe escribir. ¿Qué escribió? Bueno, San Jerónimo dice que el nombre de los acusadores. ¿Por qué lo dice? Porque no lo saca de la nada, como nada de lo que dice, porque el capítulo 17 de Jeremías contrapone aquellos cuyos nombres están inscritos en el cielo y aquellos cuyos nombres están inscritos en la tierra. Dice así el capítulo 17 de Jeremías:
Todos los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti, sus nombres serán escritos en la tierra, por haber abandonado el manantial de las aguas vivas. Hay otra versión que dice que Jesús escribe en arena para que pueda ser borrado, según aquella anécdota que contamos siempre de un amigo que cuando ante otro amigo pues sufre una afrenta, una pelea, una humillación, lo escribe en la arena de la playa. Y otro día ese mismo amigo le salva la vida y entonces escribe sobre la roca. En la arena había escrito: hoy mi amigo me ha ofendido. Otro día escribe en la roca con un cuchillo: hoy mi amigo me ha salvado la vida. Su amigo se extraña de esta... ¿Por qué escribes en arena lo que te hice el otro día y en piedra lo que te he hecho ahora? Y él dice: porque las cosas malas que me has hecho yo quiero que el agua y el aire las barran y se borren, mientras que no quiero que se olvide lo bueno que has hecho por mí. Esa actitud en la vida sería muy buena. Bueno, pues algunos se basan en esta fábula para decir que el Señor escribe en arena los pecados de la mujer para que puedan ser borrados. Hay alguno que dice, Jesús está escribiendo una nueva ley. En piedra escribió Moisés la ley con la que se pretende juzgar a la mujer adúltera, y Jesús está escribiendo una nueva ley, que es la ley inscrita en los corazones. Mel Gibson, en la película de La Pasión, que trata con mucha belleza este texto, lo que hace Jesús es trazar una línea, como diciendo: aquí hay un antes y un después, y ahora ha venido la época de la misericordia. Otros dicen que escribió no te condeno. En fin, interesante debate, pero nunca sabremos lo que escribió Jesús. El caso es que insisten en preguntarle y él se incorpora como quien renuncia a ser juez, porque se levanta, de momento renuncia a ser juez, llegará un día en que vendrá como juez, como cuando le dice al que le pide justicia: ¿quién me ha nombrado juez entre ustedes? De momento el Señor renuncia a aplicar la justicia, es el tiempo de la misericordia, llegará el tiempo de la justicia. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo, mostrando su señorío. Al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Los viejos son los que más experiencia tienen y seguramente los que tienen más pecados acumulados. Eran los primeros, decía la Escritura, la ley, que los que habían sido testigos del delito debían ser los primeros que tirasen la primera piedra. Y esos son testigos de sus propios pecados. Quedaron solo Jesús y la mujer en medio. San Agustín dice que están uno junto al otro, la miseria y la misericordia. Jesús se incorpora de nuevo y le dice: mujer, como llamará a su madre. Le devuelve la dignidad, le devuelve la santidad que había perdido. Porque cuando nosotros pecamos, aunque decimos soy humano y por eso peco, no, cuando nosotros pecamos nos comportamos como animales. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno, pudiendo hacerlo. Anda y en adelante, y esto lo subrayo, no peques más, porque hay un falso concepto de la misericordia que pretende absolver sin propósito de la enmienda, sino al menos sin dolor de los pecados y sin deseo de cambiar. Es este mundo aparentemente permisivo y tolerante que es terriblemente cruel. Esta sociedad que vive una cultura de la delación, en que unos nos acusamos a otros, en los que hay tantos ataques ad hominem. Muchas veces las discusiones que vemos en internet, en la televisión, no son discusiones a nivel de ideas, sino a nivel personal, ¿no? Atacando a veces hasta el nombre, los apellidos, la raza, la cultura y los errores cometidos. Muchas de nuestras discusiones son auténticas peleas de gallos, ¿no? Aireando las vergüenzas de los demás, esta falta de misericordia en la que vive el mundo moderno, buscando hasta la más mínima equivocación personal en la vida íntima de los políticos, para así destruirlos por odios escondidos, acumulados solamente por una diferencia ideológica. Esta selección interesada de los pecados que hace que algunos mandamientos parezcan estar en vigor y otros parezcan ser conculcados y anulados, ¿no? Abolidos. Esta confusión reinante que hoy en día entre el pecado y el delito, porque hoy
como las leyes no siempre están ordenadas según la ley de Dios, no todo delito, no toda falta contra la ley humana es falta contra la ley de Dios. Debería ser así, pero no lo es. En fin, lo cierto es que yo me he centrado en este matiz, porque cuando tomamos un texto, pues podemos acercarnos a él desde diversas perspectivas. Y yo lo he querido hacer así, pero si somos sinceros, este texto, al estar metido en la liturgia junto al relato largo de la casta Susana, que si tuviera tiempo también me gustaría mucho comentar, porque es también delicioso, pues esto nos aporta una nueva perspectiva, porque si yo me estoy centrando en el pecado de la mujer adúltera y en la misericordia del Señor, al estar junto al de la casta Susana, que no es pecadora y que no recibe misericordia, sino que recibe justicia, en el fondo lo que estamos haciendo, bueno, es complementar, ¿no? En una triunfa la misericordia, en otra la justicia, y triunfando la misericordia acaba triunfando la justicia, porque la mujer adúltera se va a hacer justa, ¿eh? El Señor la justifica y es invitada a no pecar más, a seguir viviendo en justicia. Pero en realidad, en el contexto en el que están estos dos textos, en la Semana Santa, en que vemos que se avecina la muerte del justo, de Jesús, que se parece más a la casta Susana que a la mujer adúltera, porque no es pecador, lo que acentúa la liturgia de hoy es esta maldad, ¿eh? De estos viejos verdes, llamamos en España, colorados, se llaman en Perú, estos viejos verdes que han intentado abusar de la casta Susana y al no permitírselo a ella, pues le acusan de los delitos de los que ellos son culpables. Es decir, la liturgia de hoy lo que viene a subrayar no es tanto lo que yo he destacado en la aproximación que he hecho al texto, sino el aparente triunfo de los malvados, ¿no? La aparente fuerza del mal, de la mentira, de la envidia, de la injusticia, tanto de los perseguidores de la mujer adúltera como los otros ancianos, ¿no? Es esta vejez del corazón del hombre que se hace viejo, que, en el mal sentido de la palabra, que se hace duro ante la mujer, ya sea inocente, ya sea culpable, inocente como Susana, culpable como la mujer adúltera. Es esta aparente victoria del mal que será revertida ante el encuentro de Daniel en el Antiguo Testamento, del hombre de Dios, y de Jesús, del Dios verdadero, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Por lo tanto, la victoria, la certeza de que va a triunfar la misericordia, de que va a triunfar la justicia en la historia, aunque a veces nos parezca que los malvados son muy fuertes. Esto en la Semana Santa que se va avecinando, y a la semana que viene pues nos llena de esperanza. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.